Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a la Fundación por acogernos esta tarde. Es una cita que yo estoy convencido de que tendrá mucho interés. Venimos a dialogar, a debatir, a conversar acerca de polarización, al hilo de un libro extremadamente interesante que ha publicado Mariano Torcal. Lo tenemos aquí, es de Votantes a Hooligans. Mariano lo publicó hace un par de años, si no me equivoco. Año y medio. Y creo que es un libro que tiene hoy una vigencia extraordinaria y una importancia central en la interpretación del momento en el que vivimos. Mariano es catedrático en la Pompeu Fabra. También tiene una afiliación en la Universidad de Denver como profesor adjunto. Es desde luego una referencia central para entender el devenir de la política en nuestro país y quiero decir que creo que este libro es realmente pertinente y vigente porque aborda una cuestión como la polarización que en estos momentos ha adquirido una relevancia sistémica, trascendental. Porque creo que estamos viviendo una fase de transformación del orden mundial que requiere a los países europeos enormes cambios que probablemente hay que hacer a través de diálogo, consenso y construcción común. Y la polarización, que también estudia Mariano en este libro, es un elemento que entorpece por lo menos estas perspectivas de reconfiguración tan profundas que necesitamos. En el libro Mariano toca muchos temas de gran relevancia. Me gusta simplemente señalar un par antes de abrir la conversación con él, entre los tres. Me gusta señalar el concepto de polarización afectiva, que él aborda con detenimiento y precisión en el libro, apoyándose en datos, cosa fundamental, cosa que alimenta la reflexión de forma muy valiosa, lo digo como periodista, que necesita que desde la universidad, desde la investigación, se aporte este tejido conectivo que son los datos, ¿no? Sobre los cuales construir ideas, diálogos, etc. La polarización afectiva es un fenómeno especialmente pernicioso, sobre el cual él sin duda nos dará claves ahora, y que creo que es especialmente tóxico para la construcción de los consensos que necesitamos ahora. Y el concepto que va paralelo con esto, que Mariano aborda con gran clarividencia, es el de las megaidentidades. Creo hoy probablemente incluso más vigente y pertinente que cuando publicaste el libro. Y era importante entonces, ahora más todavía. Megaidentidades, es decir, él lo explicará mejor, pero una coagulación de distintas identidades que hace que la gente se ascriba a estos mamuts que acaban despegándose por completo de la objetividad, de las políticas concretas. No entro más porque será mucho más interesante escucharle a él a través de la conversación, pero sí quería poner un primer marco para el debate. Sobre todo para mí lo que importa es tratar de proyectar las conclusiones de tu libro al tiempo presente con el desafío del contexto que es mundial, pero entra en nuestra sociedad, la española en concreto. Entonces, si quieres, y vamos a empezar y luego vamos a seguir dialogando con Cristina Monge también, será un lujo desde luego poder conversar entre los tres. Mariano, ¿quieres empezar comentando cómo percibes la evolución de los conceptos que has abordado en este libro en el año y medio desde la publicación, con pues, este cambio de contexto que es global, pero desde luego que entra de lleno en España? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Hemos ido a peor? Bueno, una buena pregunta. Bueno, pero lo primero que quiero decir es de daros las gracias a los dos por aceptar mi invitación. Para mí es un honor estar acompañado de un periodista tan reconocido como Andrea. Además de, yo estuve hace poco en una presentación de su libro, que es La hora de la revancha, que me pareció un libro magnífico y que disfruté mucho su lectura y luego soy un asiduo lector de sus artículos en El País y bueno, Cristina es una colega
de ciencia política, a la que admiro mucho por su capacidad no solo de trabajar y de profundizar en temas relacionados con la actualidad, sino también por su capacidad de comunicarlos, ¿no? Pues para mí ha sido un honor realmente que hayáis aceptado los dos a participar, ¿no? Dicho esto, bueno, pues yo diría que efectivamente yo creo que el tema de la polarización, bueno, ¿qué es la polarización afectiva? Últimamente he meditado más sobre este tema, ¿qué es? Bueno, técnicamente hablando y en términos de lo que es sustantivamente hablando, es esa distancia que se genera en los individuos entre el aprecio al propio grupo político al que uno pertenece, y hablo de grupo de individuos, no tanto al partido en sí mismo, sino a lo que significa ser votante o simpatizante de un determinado partido. Y entonces la distancia entre esos sentimientos que se generan por lo que yo llamo la afinidad, bueno, lo llamo la literatura, y la distancia respecto a los sentimientos de animosidad hacia los otros, hacia todos aquellos votantes o simpatizantes de los otros partidos que considero con los que tengo ciertos sentimientos negativos, ¿no? Y eso incluye muchas cosas. Eso es la polarización afectiva. Última, bueno, diría dos cosas respecto al momento, muy breve respecto a este tema. Uno, yo creo que no hay que confundirlo con la crispación, son dos cosas distintas. La crispación es el debate que se genera entre las élites políticas, ese discurso que se produce entre ellas, que ha analizado Xavier Collet en su libro La teatralización de la política, que me parece muy interesante. Y otra cosa muy distinta es que eso tenga efectos en la ciudadanía, ¿no? Es decir, reciben esa crispación y esos mensajes de crispación y cómo reaccionan ante el mundo político y cómo entienden el universo político. Yo ahí diría que España es un país donde la polarización es muy alta, en términos comparados ya no es tan alta, por lo tanto es un fenómeno global, pero sobre todo lo que me parece es que hemos llegado como al tope de la polarización, es decir, ya la gente ya no se está polarizando más, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea una buena noticia, la crispación lo que está contribuyendo es a estabilizar esa polarización, esos sentimientos se están digamos, anclando, pero ya no están creciendo, lo cual quiere decir que hay una parte de la población que ya no es receptiva a estos mensajes de crispación, ¿no? Y luego otra parte que me parece interesante destacar desde el punto de vista conceptual y teórico es la diferencia entre lo que es la animosidad y lo que es la afinidad. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque estamos llegando a una paradoja desde el punto de vista comparado donde la gente a lo mejor no tiene tanta afinidad con los partidos, pero sí tiene una creciente animosidad hacia los otros partidos. Es decir, hay muchos sistemas de partidos y yo creo que España... creo que en ese sentido España es un poquito diferente porque sí la afinidad y la animosidad están muy unidas, pero hay sistemas donde fundamentalmente la polarización se genera en torno a la animosidad. Es decir, yo no me siento muy próximo a ninguno de esos grupos de partidistas, pero sí tengo una extremada animosidad en contra de un determinado partido o grupos de partidos. Y esto en Latinoamérica es frecuente, se está produciendo con mucha frecuencia, pero también yo creo que en algunas sociedades europeas se está produciendo, ¿no? Y eso serían las dos cosas un poco que he reflexionado más y cómo esto interacciona o tiene una cierta relevancia en los momentos electorales, que son los momentos fundamentalmente vitales de la democracia, y cómo estos dos elementos juegan un papel esencial, cómo hay que distinguirlos y cómo hay que estudiar bien sus efectos durante los procesos electorales y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Eso es lo que diría ahora mismo respecto a lo que ha cambiado de lo que yo estudié en su momento en el libro, digamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mariano. Gracias por la invitación a participar en esta presentación y gracias por tu trabajo. Creo que te lo dije la primera vez que tuvimos ocasión de comentar, porque yo con el concepto de polarización me llevo muy mal. Voy a intentar explicar por qué. Sobre todo después de leer los trabajos de Mariano, tanto este libro como otro tipo de papers que recomiendo encarecidamente, ¿no? Yo tengo la sensación, y que voy a intentar argumentarlo, de que con la polarización aquellos, sobre todo los politólogos, no solamente, pero sobre todo los politólogos que tenemos acceso a los medios de comunicación, una vez más hemos metido la pata, ¿no? Hemos echado a rodar al debate público un concepto que viene de la academia sin definirlo adecuadamente y ha acabado mutando de alguna forma su significado, ¿no? Hoy sales a la calle y le preguntas a cualquiera qué es polarización y dice que es extremismo, ¿no? O sea, que estamos polarizados quiere decir que estamos cada uno en un extremo. Y entonces dices, perdón,
En abril del 19, menos del 50% de los ciudadanos votaron a los dos partidos centrales del sistema, ¿no? PP y PSOE. En el año 23 era ya más del 65%. Y ahora todas las encuestas dicen que eso está subiendo. Entonces, si estuviéramos polarizados, lo que estaría, si polarización significara extremismo, eso significaría que entre la extrema izquierda, sea lo que sea eso, y la extrema derecha, que sí que sabemos lo que es, tendrían un nivel de voto altísimo, cercano al 80%. Eso no es así, es justo al contrario, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues yo creo que efectivamente se ha pervertido el concepto y se ha llevado a extremos, o sea, se ha llevado a puntos relacionados con el extremismo, que hace que en estos momentos el concepto se haya podido convertir en una cortina de humo que no solamente no ayuda a explicar lo que está pasando, sino que lo dificulta. La palabra polarización aparece ahora mismo, yo diría que prácticamente en todas las tertulias de radio y televisión. Y si hiciéramos una búsqueda de cuántas veces aparece en cada periódico diario, seguro que nos asustábamos, ¿no? Entonces, es el argumento fácil al que acudir cuando ya no sabemos explicar o seguir avanzando en una discusión, ¿no? Es como la educación. Cuando estamos en un debate, ¿no?, y intentamos buscar respuestas a algún desafío y llega un momento en que ya no sabemos cómo seguir, decimos, es un problema de educación, y nos quedamos tan anchos. Y probablemente sea un problema de educación. Entonces pasa un poco lo mismo con la polarización. Cuando estamos en un contexto de debate y ya no sabemos cómo explicar lo que está pasando, decimos, es que estamos polarizados, es que es un problema de polarización. Bueno, un poco de calma. Vamos a acudir a la definición de los conceptos, ¿no?, y vamos a acudir a los números. Mariano Torcal yo creo que es el único, o por lo menos el primero, que empezó a medir esa polarización hace aproximadamente 15 años. Y entonces viene muy bien echar una mirada a sus cifras, porque te sitúa, ¿no?, en el contexto. Él dice en este libro que efectivamente España está en un proceso de mayor polarización, pero que en el ámbito internacional se sitúa en niveles intermedios. Yo creo que es muy importante echar un poco la vista atrás y ver que cuando estalla ese gran momento de cambio social y político en España, que es en el año 2011, con la movilización de los indignados a raíz de la crisis del 2008, veníamos de décadas en las que se decía, que ahora ya nos hemos olvidado, en las que se decía que se habían roto las diferencias ideológicas entre los partidos. ¿Os acordáis? Cuando decíamos, no, es que en el fondo las políticas que hacen las izquierdas y las derechas ya no son tan diferentes, ¿no? Se han roto esas diferencias. Esto en el ámbito de la socialdemocracia ha generado debates de amplísimo espectro y de amplísimo calado. Incluso llegábamos a decir, se está en cierta medida pervirtiendo la democracia, porque la democracia necesita diferentes opciones, necesita partidos que defiendan posiciones diferentes, ¿no? Entonces, en aquellos años, en aquellas décadas, efectivamente, si hubiéramos mirado la polarización, pues prácticamente diríamos que no existía, ¿no? El momento de cambio que supone la crisis del 2008 y las movilizaciones que se dan en el 11 y demás, cambia absolutamente todo, cambia el sistema de partidos, cambia el contexto social, cambia el contexto político e incluso empezamos a hablar, si echamos la mirada un poquito atrás, empezamos a decir que hemos pasado de un sistema bipartidista a un sistema bibloquista. ¿Os acordáis de aquello? Y que en cada uno de los bloques hay partidos centrales y partidos que tiran de los centrales hacia los extremos, hacia los dos lados. Y eso efectivamente modifica todo, modifica la parte afectiva, modifica la parte relacional, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante poner esto en el contexto y, por cierto, este libro lo hace. Polarización afectiva. Crece efectivamente con la crisis financiera, aquí también hay datos que lo demuestran, vuelve a crecer con la pandemia, pero ojo, porque del año 96 al año 2015 sube medio punto y en el año 22 se mantiene estable. Esto es absolutamente contrario a la percepción que existe hoy en la población de cómo ha evolucionado la polarización afectiva en las últimas décadas. Porque el debate público ha pervertido el concepto, ha pervertido la dimensión y ha hecho que actuara como cortina de humo. Entonces, me parece clave, absolutamente clave, que trabajos como este, que además están luego conceptualmente muy bien argumentados, ¿no?, con todo el tema de las megaidentidades partidistas, nos ayuden a definir bien efectivamente dónde están los problemas. Porque una cosa es que tengamos unas élites, fíjate, yo hablo más de élites, ¿no?, políticas, por supuesto, pero también económicas, también financieras, también culturales, que están generando un debate social muy crispado,
En la teatralización de la política de Xavier Coller, que la tenemos aquí, esto se describe perfectamente. Entonces, hay un debate público muy crispado por parte de las élites, pero luego, efectivamente, en la población eso tiene otro reflejo. Creo que de todo esto que estamos hablando hay que hacer una excepción, un paréntesis, que fue en el año 17, septiembre de 17, marzo del 18, que coincide con la parte más dura del procés, donde ahí las cifras sí que nos indican que la parte de polarización se dispara. Pero a partir de allí creo que sin restarle un ápice de importancia, porque es muy importante y muy relevante, necesitamos que trabajos como este nos ayuden a entender bien tanto el concepto como la dimensión y la evolución de lo que está haciendo. Yo tal vez querría subrayar un aspecto que me llama la atención y sobre el que me gustaría escucharte. Un aspecto que tiene vinculación con lo que tú escribes, con los datos que reúnes en el libro y que, como tú has mencionado, señalan que España no se sitúa, digamos, en una situación extrema con respecto a la polarización. Sin embargo, observo, como periodista atento al devenir de la vida política de los países europeos, que la incapacidad de interacción entre partidos políticos en España es más elevada que las del entorno, en buena medida. Por supuesto, de países con largas tradiciones de coaliciones políticas, como son Alemania, Holanda, Austria y otros, Bélgica. También en comparación, un país como Italia, que tiene un historial bastante amplio de episodios de capacidad de cooperación entre distintos partidos, que tiene una cristalización en varios ejemplos de gobierno de unidad nacional, que se han producido en varias situaciones, ¿no?, de la historia reciente, las últimas décadas de nuestro país. Y en Francia, en la que, desde luego, una situación ahora mismo muy difícil, muy crítica políticamente, pero que sustancialmente ha tenido una estructura tripolar en el que ha habido un elemento central, el macronismo, que de alguna manera ha podido interactuar con partes del ámbito progresista moderado, con partes del ámbito conservador moderado, muchas dificultades, etc. Pero no, digamos, un abismo tan grande como el que parece haberse producido en España en las últimas décadas. Entonces, me gusta subrayar digamos, esta aparente discrepancia entre una polarización, que en los datos que muestra Mariano no es más grave que en otros sitios, ¿no? Los hay peores, digamos. Y sin embargo, una dinámica política que parece de lo más polarizada en el entorno de Europa occidental. No es fácil encontrar dinámicas peores, digamos, ¿no?, de incapacidad de cooperación, para entendernos, a través de la línea mediana, ¿no? Entonces esto me conduce un poco a ofrecerte la palabra, a preguntarte, a pedirte que intervengas sobre el papel de los partidos. Tú lo abordas esto en el libro, abordas también el papel de las redes, que tal vez luego podamos hacer una ronda sobre esto, ¿no?, sobre todo a la vista de la irrupción de Musk en la escena, pero si quisieras desarrollar en esto, a mí me parece muy interesante cuánta parte viene de la acción de los partidos, porque me parece que aquí debemos segmentar el análisis entre lo que respira en la sociedad, en el ámbito de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, y lo que es la fuerza motriz de los partidos. Creo que hay un problema aquí, me parece que tú también lo crees, me gustaría escucharte sobre esto, ¿no? Sí, bueno, gracias a los dos de nuevo por las intervenciones y las preguntas. Sí, me gustaría decir que aquí hay un juego entre dos actores fundamentales, que son las élites políticas y sociales, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, y la ciudadanía. Evidentemente yo, y esta es lo dominante respecto a la visión que se tiene en la literatura comparada, las élites políticas son los principales responsables en su sentido amplio, responsables de la polarización. Yo creo que eso es indudable. Yo creo que no se genera una polarización sin que haya una acción fundamental del agente político, que son las élites políticas. No hay que olvidar que luego tiene que haber un contexto que favorezca esa polarización. Entonces yo creo que el que se produzca en determinados momentos
demuestra también que tiene que haber un caldo de cultivo necesario para que esa polarización se produzca. Es decir, la crisis de 2008 es un ejemplo claro donde ese caldo de cultivo existe, hay esa posibilidad y hay agentes políticos que identifican esas posibilidades para crecer electoralmente hablando, porque en muchos sentidos es una estrategia electoral. La polarización es claramente una estrategia de apuesta electoral para ganar adeptos y votos cautivos, ¿no? Yo creo que en España, estoy de acuerdo con Xavier, al principio había un poco de postureo al respecto. O sea, es decir, en el libro de Xavier nos viene a decir, bueno, esto es un poquito postureo, ¿no? Porque ahora la verdad están mandando mensajes a los de su partido, a los de la bancada de enfrente, al público, etcétera, y tienen comportamientos distintos. Pero yo creo que esto ha cambiado. Yo creo, incluso los propios datos de Xavier lo demuestran, creo que entramos en un proceso en que ya la cooperación viene a dañarse, fundamentalmente porque entramos en una dinámica de que realmente ya no se soportan, para que me entiendas lo que quiero decirte. A tal punto que Xavier tuvo a bien incluir en su estudio unos datos sobre polarización afectiva que en este caso se medían fundamentalmente si estaban dispuestos a una pregunta que se hace mucho en los Estados Unidos, y en qué grado le molestaría que su hijo se casara con alguien del partido contrario. No recuerdo exactamente, pero utilizamos 3 indicadores de este tipo. Y los datos demuestran que no se gustan, que se odian. Por lo tanto, hay una vertiente que va mucho más allá de este postureo. Estamos entrando en una vertiente de crispación personal, yo creo, ¿no? Al mismo tiempo, pienso que las élites políticas también en este país, más que en otros países, no sé si por el bagaje político de este país, pero están mucho más pendientes de los costes electorales que puedan tener de determinadas estrategias. Y yo creo que empiezan a ser prisioneros de sus propias estrategias. Es decir, cuando uno polariza tanto, es muy difícil luego ir al elector y decir, bueno, pero no es tanto, no son tan enemigos, podemos pactar, podemos llegar a acuerdos. Yo creo que eso tiene un coste electoral importante en un contexto tan polarizado. Entonces yo creo que en España, en Europa hay más tradición de entender lo que es la política, pero en España no hay esa tradición. Entonces yo creo que eso afecta tanto a la ciudadanía como a los propios líderes políticos, que son prisioneros de generar una polarización en un contexto donde la gente no tiene esa tradición de entender la política en un contexto democrático de competición electoral. Y yo creo que muchas veces son prisioneros de la propia polarización que ellos mismos han generado. Yo creo que la combinación de esos dos elementos es lo que hace, y aquí coincido bastante con Andrea, es lo que hace que las élites políticas, sociales, económicas de este país, pero fundamentalmente las políticas en este sentido, muestren un talante poco reflexivo y cooperante respecto a la necesidad de adoptar medidas que requieren de un consenso, ¿no? Yo creo que la prueba evidente más palpable, bajo mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es lo que está pasando con la situación de Valencia, ¿no? Es un ejemplo claro de a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que me parece importante. Ahora, dicho todo lo que he dicho, yo creo, y ya lo he dicho antes, pero vuelvo a repetir, yo creo que la ciudadanía empieza, dados unos niveles elevados de polarización, estamos hablando de una situación de baja polarización, pero sí de elevada polarización, yo creo que la ciudadanía en este momento hemos llegado al techo de la polarización. Yo creo que ya no genera réditos electorales. Para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, y es más con el siguiente tipo que estoy preparando, es muy curioso porque todo el mundo piensa, y las élites políticas piensan que cuando uno polariza, va a tener más partidarios que van a ir a votar. Y en parte es verdad, pero lo que se olvidan es la importancia que tienen las campañas electorales como elemento de movilización de aquellos que no decidieron votar antes de las elecciones. Es decir, una cosa es aquellos que están deseando que lleguen las elecciones para expresar su frustración y sus deseos o de hostilidad y venganza o de afinidad hacia mi partido. Estos ya decidieron votar, incluso 6 meses antes de la elección ya sabían que iban a votar, ¿no? Lo importante es en ese proceso de campaña,
Y curiosamente los datos muestran, por ejemplo, las elecciones de 2023, como claramente los que deciden votar durante la campaña y los últimos días de la campaña son los no polarizados. Claro. Es decir, el efecto que tiene la polarización sobre la participación es contrario al efecto que tiene sobre la movilización electoral, que son dos cosas distintas. Entonces, yo creo que en algún momento, creo que las élites políticas tienen que empezar a darse cuenta que esos réditos electorales ya no se van a producir más. O sea, tú tienes tus cautivos, pero para ganar elecciones necesitas algo más que tener tus cautivos. Necesitas convencer a una parte del electorado que está expectante de lo que se están diciendo en la campaña electoral. Y eso requiere de un elemento discursivo distinto y requiere una reflexión mucho más allá, mucho más profunda de lo que están haciendo los partidos en este momento, ¿no? Claro, incluso esos que están tan crispados y tan polarizados, que están deseando que lleguen las elecciones para expresar su rabia, no votan a los partidos centrales del sistema. Votan a los partidos que se han convertido en partidos para expresar el rechazo y el malestar. De acuerdo. Luego, la estrategia de los partidos, digamos, que no están tan en los extremos del tablero del arco, ¿no? Pensando que así van a movilizar en voto, es totalmente errática. Y luego hay cosas contradictorias, porque cuando se va estudiando las estrategias de campaña de muchos partidos que han estado jugando a intentar crisparlo y polarizar lo máximo posible, se ve que en los días de campaña eso se empieza a atenuar y se empiezan a hacer mensajes pues más, en fin, más tendentes, no diré yo al acuerdo, pero sí que mensajes con menos carga emocional, mensajes con elementos y referencias más habituales, más llegadas, o sea, más ligadas a lo que pueden ser políticas más transversales, etcétera, etcétera. O sea, que esa estrategia también en las campañas cambia. Y para colmo, luego si vas viendo cuál ha sido el resultado de las últimas elecciones autonómicas, con alguna excepción, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, pero en la gran mayoría de comunidades autónomas, tanto se han ganado unos o han ganado otros, se han premiado talantes o personas que pasan por tener un ámbito mucho más moderado y menos polarizante que otros con los que competían. Con lo cual tenemos aquí un montón de contradicciones encima de la mesa. Las cosas no son tan obvias y efectivamente han cambiado de una forma sustancial, ¿no? A mí me gustaría también preguntarte por tu percepción, porque lo decía antes Andrea, en el libro hablas del tema de redes sociales y de comunicación, ¿no? de la esfera pública como tal. Me gustaría preguntarte por tu percepción de cuál es el papel que la esfera pública, la conversación pública está jugando en todo esto. Porque hablamos mucho de partidos, sí, pero en las democracias hay muchos actores. Yo voy a ser muy crítico, si me permites. Por favor. Y me voy a tirar a la piscina. Vamos a ver, tú sabes que en el libro yo digo que el papel de las redes sociales no es tan importante, ¿no? Y he tenido una cierta evolución intelectual porque algunos artículos que había leído de casos americanos sí que mostraba claramente que había algún efecto polarizador de las redes sociales, ¿no? Pero reflexionando sobre esto y mirando más datos en profundidad, bueno, primero, el año pasado saqué un artículo en inglés, de estos que nadie se lee, una revista de estas súper especializadas, que hice con dos ingenieros computacionales, que mostrábamos que en realidad lo que era más eficaz, y eficacia era el porcentaje de ciudadanos que retuiteaban mensajes durante la campaña que les llegaban por líderes y partidos políticos. Pues el porcentaje de eficacia, medido en esos términos, era mucho más elevado si el contenido de ese mensaje era positivo hacia el partido propio y no negativo hacia los otros. Con lo cual, rompe un poco también el esquema. Pues no lo entiendo, pero los datos eran absolutamente abrumadores, ¿no? Entonces, bueno, reflexionando sobre esto y mirando más datos, o sea, yo me vuelvo a reafirmar a mi postura, la que mantengo en el libro, ¿no? He tenido un periodo de duda y me mantengo otra vez en el libro. ¿Por qué? Porque cada vez estoy más convencido. Vamos a ver, la manipulación informativa y la intoxicación siempre ha existido. O sea, las cámaras de eco es un fenómeno que ya se estudia en el comportamiento electoral en los años 50 y 60. O sea, no es algo nuevo. Y pensemos un momento en que estamos hablando de una actividad política. Cuando uno
sea, es decir, el efecto de las redes sociales hoy en la sociedad es evidente, para todo. Ahora, en el mundo político, lo que requiere es, como cualquier acto de participación, requiere de un tiempo, de un esfuerzo. O sea, yo me tengo que leer, lo veo, estoy dispuesto a informarme, no lo sé, pero es un consumo de tiempo. El consumo de tiempo en una actividad política tiene unos costes. Y esto no es nuevo, esto estoy contando ciencia política de los años 60. Entonces, esos costes suponen que uno está dispuesto a pagarlo solamente si existe una motivación. Es decir, uno tiene una motivación que tiene mucho interés o que tiene una gran motivación. ¿Y de dónde viene esa motivación? Hoy por hoy viene de la emotividad, de que me estoy muy identificado, entonces si yo me meto en las redes, voy leyendo, voy viendo y voy a retuitear esto aquí y voy a retuitear esto allá. Esto supone que en realidad las redes sociales solo reflejan el mundo político de los extramotivados, es decir, de los polarizados. La mayoría de la ciudadanía, primero, no se mete en política en las redes. Y segundo, si lo hace, muchas veces se produce, hay un libro de Christopher Bale, un profesor de Duke, que demuestra, si lo hace, salen horrorizados. No, pero ¿qué cosas están diciendo? Y entonces se va. Entonces lo que ocurre es que hay una especie de sí, unas cámaras de eco, pero en las que se repiten y se retuitean y se insultan un grupo de ciudadanos extramotivados que tienen tiempo, deseo y motivación para hacerlo. Pero ¿se acaba ahí el efecto de las redes sociales? No. Curioso, porque si uno mira los datos de la cantidad de gente que dedica tiempo en las redes sociales a seguir la política, se da cuenta que en realidad es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ¿por qué tiene tanto impacto? Porque lo tiene. Y es porque yo creo que los medios de comunicación proyectan lo que pasa en ese parauniverso de polarización. Entonces, lo están proyectando, lo reflejan y lo agudizan en las discusiones que se producen en los medios de comunicación. Permíteme decirlo, y Andrea, es que ya no estamos hablando solo de votantes hooligan, estamos hablando de periodistas hooligan. Y entonces ya, y además es curioso porque muchas veces por comparar, digo, voy a comparar el comportamiento de un periodista deportivo, que se declaran hooligans todos hoy, y un periodista político, y comparo y no veo la diferencia. Se parecen mucho. Entonces, ese es el papel tan importante que están jugando los medios de comunicación en este momento, que me parece una gravedad. Por eso valoro también a las personas que estéis en esos medios, que tenéis una presencia y que intentáis transmitir un cierto sentido común y analítico en esos medios, que es lo que no existe, ¿no? Porque realmente creo que no son las redes sociales en sí mismos, sino la proyección de esas redes sociales, de lo que estamos hablando de esas redes sociales, que es un mundo un parauniverso de polarización, que se refleja a través de los medios de comunicación. ¿Cuántas noticias salen en la prensa diariamente por declaraciones o cosas que han dicho políticos o personas en las redes de comunicación, en las redes sociales? Es constante. Muchas veces, además, fuera de contexto, es constante. Entonces, las personas que no están en redes sociales se piensan que en las redes sociales solo hay gente que, o sea, reflejan el mundo en el que está pasando en la sociedad, en el que estamos a punto de matarnos. Y no es así. La situación es preocupante, pero no es así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el papel de los medios es tremendamente negativo, ¿no? Y esto me preocupa, ¿no? Yo que soy seguidor de las tertulias por deformación profesional, y siempre me acabo enfadando, ¿no? Porque me parece una irresponsabilidad. Bueno, yo quiero coger algunas, has dicho muchas cosas que merecen ser recogidas, ¿no? Pero me ceñiré tal vez en dos de ellas. En cuanto a redes sociales en sí mismo, yo por supuesto no soy un experto y hablo como un periodista que está pendiente de lo que ocurra y por lo tanto desde, digamos, un análisis epidérmico, si queremos. Pero me gusta diseccionar un poco, porque creo que hay redes, digamos, altamente politizadas, como Twitter, el antiguo Twitter, X, ¿no? X, en donde tenemos un cierto tipo de dinámica.
yo desde hace un tiempo estoy tratando de entender, en cambio, lo que está ocurriendo en otro tipo de redes, que es TikTok, que creo que es el fenómeno que ahora tenemos que mirar con especial detenimiento. Entonces, noto que, claro, es una red con un público mucho más amplio, no es digamos, este nicho hiperpolitizado que está en Twitter, y es, por supuesto, una empresa en manos de China, aunque tenga un inversor muy relevante estadounidense, por cierto, donante del Partido Republicano. Y entonces, por ejemplo, cuando notamos lo que ha ocurrido en Rumanía, donde hay este señor ultraderechista filorruso que ha sido elegido aparentemente gracias a un buen chute de doping a través de TikTok, vemos un extraño círculo de un ultraderechista filorruso que gana de repente gracias a un chute manipulado colocado en una red china, ¿no? Entonces eso ya empieza a confundirnos un poco. Pero sobre todo lo que quería decir es que veo en estudios como el del Reuters Institute, por ejemplo, que hay cada vez más jóvenes que tienden a informarse ahora a través de TikTok, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que tenemos unas plataformas mamut, porque esto es que es muy grande, es gigantesco, es inmenso. Twitter también tiene muchos millones de seguidores, pero es que TikTok es una cosa gigantesca, ¿no? Y que tengo la sensación de que por debajo de la línea de flotación tal vez ya esté fluyendo y cada vez más vaya a fluir un proyecto de influencia descomunal, ¿no? Sobre el que no tenemos tanto control. No sé hasta qué punto polarizador en el sentido clásico. Tal vez no es un proyecto de mensajes irritantes o estimulantes, ¿no? En la concepción clásica que hemos tenido, que hemos venido estudiando, observando por el carril Twitter, digamos, ¿no? Y en parte por el carril Facebook, con toda la experiencia que hemos tenido, Cambridge Analytica, Brexit, etc. Tengo la sensación de que hay un leviatán en vía de metamorfosis que no conocemos bien, en manos de un actor como China, y por el que pasa un mensaje que se dirige a un público que desafortunadamente no es el de mi periódico, tal vez no es el de vuestro trabajo universitario, de las tertulias, muy joven, que se engancha aquello para una cuestión musical, de baile, de conexión social, y que en una masa desconocida, de tamaño completamente incomparable a Twitter, está empezando a recibir cosas. Entonces, creo que hay una evolución allí de la que tenemos que estar muy pendiente. Eso pues, en el apartado redes. Y luego en el apartado medios. Estoy de acuerdo contigo, Mariano. Creo que desgraciadamente hay un porcentaje lamentablemente grande de periodismo militante. Aquí hay un debate en la profesión y también creo que universitario bastante importante sobre el periodismo militante. No quiero descalificarlo, creo que es una opción legítima, pero sí me gustaría afirmar aquí que creo que desgraciadamente no es parte de la solución, sino en su conjunto es parte del problema, aunque puede haber periodismo militante bien hecho. Pero para reconectarme a lo que es el tema de tu libro y lo que nos trae aquí, pienso que el periodismo es un elemento fundamental, no único, pero fundamental para armar el tejido conectivo sobre el cual desarrollar un debate público. El periodismo no es el único, pero junto a la universidad, junto a la investigación, es un elemento fundamental para proveer a la sociedad de elementos compartidos básicos, hechos, ¿no? Si no tenemos este tejido compartido, conectivo, es imposible construir un diálogo, por supuesto, con opiniones distintas, con
propuestas distintas, un diálogo en la sociedad y en la política. Me temo que el periodismo está yendo cada vez más hacia una concepción militante que está en las antípodas del concepto de periodismo como elemento de construcción de un tejido conectivo. Esto ocurre por varios motivos. Uno de ellos es las dificultades económicas que hemos sufrido, pues los que estamos, ¿no?, en el emprendimiento del periodismo, que ha debilitado la enorme mayoría de los emprendimientos periodísticos. Eso es evidente que erosiona la capacidad de independencia. Por lo tanto, por un lado somete a presiones y por el otro puede inducir a elecciones digamos, de cálculo estratégico empresarial, ¿no?, incluso a priori con respecto a posibles presiones, de alinearse por un sentido del oportunismo, digamos, del emprendimiento, ¿no? Entonces, que puede ser rentable tomar una posición militante porque va con un nicho muy movilizado, etcétera, ¿no? Entonces, por distintas vías, yo creo que ha habido un cierto incremento del periodismo militante, que puede tener, insisto, algunos argumentos defendibles, yo no los comparto, pero creo que en su conjunto acaba siendo pernicioso, máxime en un tiempo como este. Quiero reanudar con lo que he dicho al principio, en la introducción. Creo que estamos en un tiempo que nos requiere construcciones inauditas. Y España, vosotros habéis mencionado Valencia antes. Yo quiero mencionar la defensa. Sí. Son legítimas opciones de distinto corte, no pretendo desde luego tener ninguna verdad en nada y en esto tampoco. Pero la defensa es un ejemplo. Creo que los partidos mayoritarios en este país están de acuerdo en lo que hay que hacer, pero noto que tienen un problema, porque tal vez tú has utilizado antes un vocablo importante, cautivos. Y mientras que querían secuestrar a los votantes, se hicieron ellos mismos, o al menos algunos de ellos, cautivos de su propia retórica, y entonces, en parte quieren sacar partido incluso en asuntos existenciales, pero en otro tal vez están cautivos de una retórica que si llamas vende patria uno, ¿cómo vas después a salvar la patria con ese uno, ¿no? Entonces, creo que necesitamos salir de esas. El periodismo militante es parte del problema, no de la solución, y creo que España tiene un problema especialmente agudo. Si vemos lo que ha pasado en Alemania, es esperanzador. Si vemos cómo es el vaivén político aquí, es un poco desalentador, ¿no?, en un asunto de tal importancia. Cristina, tú. Sí, pues aporto, porque voy en la misma dirección, pero enfocando a otro lado del tablero, pero muy de acuerdo con lo que comentaba Andrea, ¿no? Y en cierta medida una se pregunta, los partidos acaban funcionando por incentivos, ¿no? Durante mucho tiempo han pensado que el hecho de polarizar, lo que tú comentabas antes, ¿no?, les daba más votantes. Yo creo que ya se están empezando a dar cuenta de que efectivamente ha dejado de ser así, porque si no nos explican otro tipo de virajes. Pero hay otro elemento que a mí me preocupa también, y es lo que tiene que ver con la sociedad civil. Al fin y al cabo, los partidos son maquinarias de gana de elecciones. Y si me votan a mí, no le votan a Andrea, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar pelear, yo para que me voten a mí y él para que le voten a él. Pero hay un elemento fundamental en las democracias, que son las organizaciones de la sociedad civil, que están llamadas justo a lo contrario. Están llamadas a crear espacios de generación de consensos. Cuando ha habido cambios importantes en comportamientos, en actitudes, han venido en cierta medida dados porque se había producido ya un cambio cultural en la sociedad, en buena medida gracias a el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? El ejemplo más usual y más corriente de este tema es que de repente en España, un país fumador, se decide que hay que dejar de fumar en los restaurantes, en los bares, en las oficinas y en todos los sitios, ¿no? Y sí iba a acabar el país, acuérdense ustedes, ¿no?, que nos íbamos a hundir, la hostelería se iba a cerrar, el turismo no iba a venir y eso iba a ser un horror. ¿Qué pasó? Nada. 4 casos aislados de 4 conflictos aislados y nada más. Se había generado en el conjunto de la sociedad ya una sensibilidad muy importante de que fumar era malo y que por lo tanto había que ir restringiendo espacios donde se fumara.
Yo a veces me he preguntado si estamos mirando muy de cerca el comportamiento de los partidos políticos, que hacemos bien en hacerlo. Estamos siendo muy críticos con el papel de los medios de comunicación, que hacemos bien en hacerlo. Pero al mismo tiempo no estamos mirando con la misma seriedad ni con la misma exigencia a esa parte de la sociedad civil que nos interpela a todos nosotros y nosotras, ¿no? Y que estamos dejando hacer en buena medida. Entonces, me gustaría también una reflexión en ese sentido, porque esta crisis que estamos hablando aquí yo creo que se entiende desde un punto de vista, en un marco de crisis de los órganos de intermediación. Sí. Y en agentes de intermediación los partidos son protagonistas, los medios son protagonistas, pero las organizaciones de la sociedad civil también juegan un papel que en este país yo no sé si siempre hemos tenido presente la importancia que están llamadas a tener. Entonces, me gustaría también una reflexión en ese sentido. Voy a empezar con Cristina y luego reflexionando conjuntamente sobre todo esto. No tengo respuestas a todo, lógicamente. La verdad es que lo que dice Cristina me parece muy interesante. Yo no lo había pensado tanto y realmente me hace reflexionar. Creo que es verdad que la sociedad civil de este país no está haciendo el papel que debería estar haciendo, está favoreciendo esta polarización. Es verdad, y es verdad que, y no lo he pensado mucho, pero es verdad que en vez de generar situaciones de consenso y de pensar en la posibilidad de buscar soluciones con un talante integrador y colectivo, cada vez somos más prisioneros de agentes de la sociedad civil que se dedican a polarizar. Yo creo que esa es una reflexión que ahora mismo con intervención se me han abierto los ojos y que realmente no lo había pensado, pero es muy interesante y creo que merece una reflexión más profunda. Tenemos un paper en común ya. Pero... Hecho. Respecto a las redes, también me parece una reflexión muy acertada la que ha hecho Andrea. Es verdad que hay una colega que seguro que conocéis, que se llama Marta Fraile, que está haciendo un trabajo extraordinario y está intentando estudiar, hablando de TikTok, está intentando estudiar la influencia política sutil, pero determinante, que tienen los llamados influencers. Que cuando venden productos, supuestamente además, parte del atractivo, y es curioso porque parte del atractivo que generan es porque no son políticos, son apolíticos. Pero lo que está cifrando es cómo muchos de estos influencers tienen opiniones políticas en medio de la venta de productos de no sé qué, con un marcado y que tiene un marcado efecto, porque estos son mensajes inesperados, son mensajes de una gran sutileza pero de un gran contenido que están influyendo en la polarización de los ciudadanos. Cuando yo vi el trabajo de Marta, dije, esto realmente es muy interesante. Y creo que tienes razón. Yo creo que, aunque yo creo que esto tiene más incidencia sobre el crecimiento, que también tiene que ver con la polarización, sobre el crecimiento de opciones políticas antidemocráticas. Yo creo que esta diferenciación que hacía Debris, son dos colegas a los que admiro mucho, Debris y Sarah Hobolt, de la diferencia entre partidos mainstream, o sea, partidos principales, y partidos challengers, o sea, partidos retadores, es que los partidos retadores tienen que romper el oligopolio de los partidos tradicionales a través de estrategias polarizadoras y sobre todo de comunicación alternativa. Porque ahí no encuentran el veto de los medios tradicionales, entonces buscan otros mecanismos. Yo creo que esto que tú apuntas y que tiene que ver un poco con ciertos fenómenos, has hablado de Rumanía, pero se pueden hablar de otros fenómenos, sí que es verdad que genera el apoyo a opciones políticas antidemocráticas, antisistémicas. Y eso estoy de acuerdo. Y esto se nos escapa porque no es esa polarización que vemos en Twitter o que vemos en Facebook. Es verdad que es otro tipo de fenómeno comunicativo que sí que creo que tiene una incidencia muy importante en el crecimiento de estos partidos y que en última instancia pueden llevar a una creciente polarización del sistema, porque la emergencia de un partido de esta naturaleza lo que hace es polarizar el sistema, se produce un proceso de acción-reacción, lógicamente, ¿no? Ahora, yo hay una cosa que no me cuadra en toda esta historia,
Y es que, tampoco te doy una solución, dándole yo vueltas a estos temas, y siempre yo con los datos y probando cosas, ¿no? Resulta que los jóvenes son los menos polarizados de este país. Los datos por ejemplo, de la Comparative National Election Project que estoy trabajando, resulta que los jóvenes son los menos polarizados. Entonces, hay algo que no me cuadra en toda esta historia. No sé desentrañar esta lana, ¿no? este embrollo, pero es curioso porque comparando absolutamente lo que acabas de decir, luego de repente miro los datos y digo, pero no, resulta que los menos polarizados son los jóvenes. Entonces no soy capaz muy bien de desentrañar el problema claramente. Y luego déjame decirte algo sobre el periodismo, que yo creo que es importante. Yo no estoy en contra del periodismo militante. Los Estados Unidos es un claro ejemplo del periodismo militante. Y no era problemático hasta hace poco, ¿no? El problema es que el periodismo militante ya no es periodismo militante, es julianismo, para que me entiendas, ¿no? O sea, es decir, no hay intercambios desde la militancia. Y un día hay lo que el profesor Sánchez Conca ha llamado el machismo discursivo. Sí. ¿No? Es decir, igual que sean mujeres que hombres, igual. Sí. Es la misma historia. Yo digo lo último, estoy por encima, no reconozco lo que acabas de decir y además te niego a la mayor porque manipulas. Y esto es en todas la gran mayoría de las tertulias supuestamente plurales que existen en este país, ¿no? Y ese es el problema. El problema es no tanto que la militancia del periodismo, sino en qué se ha convertido ese periodismo militante. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el periodismo tiene que jugar un papel importante para generar lo que tú has llamado el tejido cognitivo compartido, me ha gustado. Conectivo. Conectivo. Yo he intentado con cognitivo, porque también va por ahí. También va por ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante y yo creo que tienes razón. Pero también creo, como tú dices, que el problema del periodismo, y de esto yo no sé, porque no soy especialista en estos temas, está muy marcado por la necesidad de la marca. O sea, el periodismo uno tiene que vender marca. Y la marca es muy importante porque es lo que te da nicho de mercado. Y es muy curioso porque una vez hice un trabajo que no conseguí publicar en ningún sitio, ahí se quedó en el cajón, porque es extremadamente complejo y no lo entendía nadie, que era un experimento que hice una encuesta en el cual sometía a los ciudadanos a un mismo mensaje sobre la inmigración, exactamente igual, pero les hacía creer que salían de periódicos distintos. Y además les daba la opción de que eligieran el periódico que ellos querían. Es decir, entonces, y era curioso porque ante un mismo mensaje, la reacción no dependía de ese mensaje, dependía del periódico que habían leído. Entonces, era un mensaje completamente neutral, porque elegí uno neutral. Incluso hasta con el único que funcionaba un poco era con marca, porque hablaba lo cambiaba un poquito y hablaba de un futbolista que había con la inmigración, pero que había triunfado y no sé qué, ¿no? Y resulta que luego veías que la gente, curiosamente, daba igual el mensaje que había lanzado supuestamente había leído en un periódico. El mensaje es que ellos se han fijado que era la cabecera del país, que era la cabecera del mundo, que era entonces la reacción era en una dirección o en otra opuesta. Esto demuestra la importancia no solo de que el periodismo hoy funciona aparte de crear marca, sino que la importancia que tiene la marca en la configuración de las opiniones de los ciudadanos, ¿no? Y esto también me parece un problema de una gran complejidad que no sabría muy bien desentrañar, pero que me parece que es muy importante, ¿no? Eso que comentas a mí me ha dado mucho que pensar también en el siguiente sentido, ¿no? La esfera pública cada vez es más compleja y cada vez tenemos más información. Estos días que estamos todos hablando de los retos globales, ¿no? La geopolítica, ¿no? Estos cambios que está ocurriendo. Y dices, es que el nivel de complejidad del debate público hoy es enorme no solamente por los temas en sí, sino porque tenemos más información que nunca. O sea, yo estoy convencida que los seres humanos se han enfrentado en otros momentos históricos a momentos de la misma complejidad que tenemos hoy, pero con bastante menos información y somos más conscientes de esa complejidad. Y necesitamos referentes, ¿no? Entonces, ¿qué opino yo sobre la reunión que Starmer convocó para ayer o para hoy con los principales jefes de los ejércitos de 25 Estados miembros? Pues leo a Andrea, que me suelo fiar de él,
y salvo que diga alguna cosa que me sueñe muy rara, pues voy a tender a creerme lo que él me dice, porque yo sé muy poquito de estrategias militares, ni de geopolítica militar, ¿no? Entonces le leo a Andrea. ¿Qué opino yo de la última novedad de la inteligencia artificial de los chinos, que consume mucha menos energía? Pues como no soy ingeniera y no me dedico a esas cosas, pues cojo a mis prescriptores de referencia y me suelo creer, ¿no?, lo que hacen ellos. Eso implica efectivamente que partimos de unos a prioris que buscamos en esos referentes. Yo leo a Andrea, pues porque aparte de que conozco su rigor periodístico, pero sé que desde un punto de vista ideológico no estamos muy lejos. Compartimos la misma longitud de onda. Luego discreparemos en muchas cosas, ¿no? Pero compartimos la misma longitud de onda. Necesitamos de alguna forma esos prescriptores con los que compartimos. Y entonces llega el debate, yo hace poco hice un trabajo que me lo pasé muy bien haciéndolo, llega el debate de, bueno, y cuando los politólogos, los sociólogos, en la sala hay muchos, los analistas nos ponemos delante de un micrófono o a completar una columna de opinión, entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos 100% neutros, apolíticos, y lo que hacemos es poner encima de la mesa un montón de encuestas y diseccionarlas? Con las mismas encuestas y con el mismo titular, 3 politólogos de 3 opciones ideológicas diferentes sacaremos 3 trabajos distintos. Porque no podemos dejar en casa la mochila de nuestros valores, ¿no?, y de nuestras opciones políticas. Cosa distinta es que tú tienes que tener un compromiso con la verdad. Y en ese sentido no puedes convertirte en hooligan y retorcer los datos hasta que te cuenten lo que tú quieres que te cuenten. Pero la visión y el ángulo que adoptas siempre va a estar mediatizado de alguna forma por la parte de tu a priori ideológico. Entonces, en ese sentido, que yo creo que esto es algo que ya está bastante aceptado, ¿no?, en esa parte de la esfera. Yo no sé si con el periodismo pasa un poco lo mismo. O sea, que los medios de comunicación, que los periódicos, tengan una línea editorial progresista o conservadora, en una sociedad pluralista no debería ser ningún problema, siempre y cuando eso no les lleve a retorcer la realidad a extremos de falsearla. Y supongo que la línea es muy débil. Y digo esto porque creo que como consecuencia de ese papel un poco perverso que ha tenido la popularización de la idea de polarización, el reivindicar las diferencias ideológicas y las diferencias políticas está empezando a estar mal visto. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Hemos elevado el consenso a la cúspide de las políticas democráticas. Entonces, no, o sea, la democracia es una forma de gestionar la discrepancia. Totalmente. Porque somos plurales y discrepamos, afortunadamente. Ahora bien, tenemos que gestionar esa discrepancia de forma que nos lleve a convivir mejor. Y sin embargo, ahora mismo parece que sea al contrario, ¿no? Que el decir, mira, este es un periódico conservador, este es un periódico progresista, pero qué vergüenza, no. Bienvenido sea eso, sin caer en el hooliganismo que implicaría el periodismo militante. De nuevo, un gran caudal de ideas para seguir surfeando. Cojo algunas al azar. Primero, suscribo plenamente el llamado a que la sociedad civil tenga un papel más activo, porque mientras sea pasivo, acaba siendo cómplice de las distorsiones que vienen de las élites. Esto, desde luego. Y con ello quiero llevar aquí a la discusión un par de ejemplos recientes. Hemos visto este fin de semana en Italia, en mi ciudad, Roma, una manifestación, yo creo que bastante inspiradora, nacida de la sociedad civil, exacto, en concreto de la, pues, bueno, de la acción de un periodista, escribió una columna, convocó, y esto es interesante, es una manifestación que de alguna manera está en las antípodas de la polarización. Confluyeron allí personas de distintas ideologías, de distintos sectores, seguramente algunos tal vez contrarios a que la Unión Europea proceda a un rearme, otros favorables, algunos, probablemente una mayoría progresistas, pero no solo, representantes de sindicatos más progresistas, pero también conservador. Sociedad civil haciendo tejido, claro, extraordinario. No es el único caso. En Alemania vimos hace no mucho unas manifestaciones espectaculares en contra de atisbos de entente entre los conservadores tradicionales y una ultraderecha de lo más extremo que hay en el patio, ¿no? Porque no son todas iguales y la de allí es especialmente preocupante. La sociedad civil puede hacer cosas y puede condicionar.
puede resistir. Así que me adhiero a tu llamado a resistir y a rebelarnos. Y luego me gustaría seguir desarrollando otro hilo, ¿no?, que hemos ido, digamos, desenvolviendo aquí en el debate, añadiendo un factor más de complejidad, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cuyo papel ya es presente y es de intuir, cada vez más lo será. En esto tampoco soy un experto, pero sí que tengo la suerte por mi oficio de poder hablar con personas especializadas en cosas, líderes, y también lo he hecho en este sector. Y es, digamos, un elemento que me preocupa en cuanto a su potencial. Entonces, me adhiero completamente a tu análisis por el que las redes son, en el fondo, son un vector, ¿no?, de lo que otros actores ponen en marcha y de lo que otros actores son incapaces de filtrar adecuadamente en el caso de los medios, ¿no?, y que se hacen repetidor incluso, ¿no?, etcétera, etcétera. Quiero poner sobre la mesa la reflexión acerca de cuál puede ser el papel multiplicador de la inteligencia artificial sobre todo esto. Me preocupa extraordinariamente, por lo que he podido entender y por lo que he podido escuchar. Va a tener en sí misma una fuerza prescriptora enorme. No tenemos que perder de vista que ya muchos chavales pues buscan asesoría constante en la inteligencia artificial. Eso va a tener una fuerza plasmadora en su cosmovisión extraordinaria. Ellos van a buscar no solo la solución para los deberes del instituto, o tal vez, esto ya vosotros sabéis más, para las investigaciones que sirven para superar los exámenes universitarios. Ellos buscan soluciones para cualquier cosa. Para, si tienen un problema con su pareja, Chat, GTP, Copilot. ¿Cómo ves esto? ¿Qué crees? Esto está pasando ya y será cada vez más sofisticado. Habrá un momento en el que la respuesta no saldrá en una ventanilla, sino será un holograma de Taylor Swift dando prescripción. Y todo esto multiplicado por su capacidad de generar cosas que luego irán en las redes. Entonces, nuestro escenario será cada vez más complejo y entonces tendremos que seguir estudiando la capacidad de influir, de polarizar a través de las redes o no, mediante la fuerza motriz de la inteligencia artificial, que es un proyecto incipiente y que gana capacidad a una velocidad descomunal y que desde luego sale de mi capacidad profesional entender dónde estará en 1, 2, 3 años. Pero noto una cosa. Yo estaba en Múnich a mediados de febrero, cuando el vicepresidente de Estados Unidos se plantó allí a decirnos unas cosas bastante bestiales a los europeos. Y la cosa bestial era que nuestro mayor problema no son los cañones de Putin que disparan, sino la manera en la que nosotros cortamos la libertad de expresión, que es, a su juicio, lo que estamos haciendo con ciertos planteamientos de ultraderecha y ciertos excesos que van en las redes. Entonces, para él era una censura y una compresión inadmisible de la libertad de expresión y, por tanto, un golpe letal a la democracia. Bien, yo entiendo que ahí hay un proyecto político que quiere que no regulemos, que no controlemos ciertas cosas, para que a través de esas cosas entren caballos de Troya desbocados y que produzcan ciertos efectos que yo intuyo serán polarizadores. Entonces, con esto simplemente quiero decir que estamos en un entorno en evolución espectacular, en el que me temo que hay potencialidades enormes que todavía no han florecido, serán flores del mal, diría tal vez el poeta, y que hay algunos que están muy motivados en que en Europa
no regulemos, no controlemos y que dejemos espacio a todo esto. No me atrevo a especular sobre cuál será el resultado, pero después de mi reciente paso por Davos, por Múnich, este año, pero también en otros sitios y en otras partes, estoy bastante preocupado, ¿no? Entonces, creo que estamos en un escenario en evolución y que la Unión Europea tiene un papel central como regulador para controlar esto en Europa, pero además para dar ejemplo para el resto del mundo, donde no hay ningún otro actor que tiene una capacidad reguladora y una capacidad de potenciación de la educación para que estos jóvenes que van buscando el chat GPT, respuestas para todo, tengan defensas, anticuerpos que se lo puedan llevar allá donde vayan, porque la regulación es solo una parte. Entonces creo que la Unión Europea y los países que la componen están situados de una manera inigualada para producir regulación y control, pero también educación, y resistir lo que viene, que ya no es poco, pero me temo que será más, y que si no lo controlamos bien puede tener efectos realmente muy tóxicos, ¿no? No sé cómo lo ves, Mariano, pero si soy demasiado pesimista. No, yo estoy muy de acuerdo. O sea, fíjate que el problema es lo mismo que lo de las redes sociales. El problema no es el instrumento, sino el uso de ese instrumento. O sea, es decir, el problema no son que existan redes sociales, el problema no es que exista WhatsApp, el problema no es que exista inteligencia artificial, sino el uso del mismo, ¿no? Yo creo que hay un proyecto político, estoy totalmente de acuerdo contigo, que se hace en nombre de la libertad. Bueno, que se haga en nombre de la libertad en este país me hace un poco de gracia, pero claro, pero en los Estados Unidos sí que tiene ese calado, ¿no? Esa cultura libertaria, digamos, ¿no? Entonces se habla en nombre de la libertad, pero detrás de ese nombre de la libertad lo que hay es un proyecto político fundamentalmente para apostar por proyectos populistas autoritarios. Populistas autoritarios, el populismo en sí mismo, bueno, esto se habla mucho de populismo, en fin, nos llevaría a una discusión aquí enorme, pero el populismo fundamentalmente es un proyecto democrático, supuestamente. Es decir, no cuestionan la democracia, sino cuestionan el tipo de democracia, es decir, el modelo de democracia. Entonces, en el nombre de la libertad, lo que aquí se vende es un proyecto, se utiliza ese instrumento para defender un proyecto político en nombre de la libertad que fundamentalmente tiene enmascarado un apoyo al populismo, que por definición es autoritario, acaba siendo autoritario, por mucho que defiendan la democracia y los paradigmas de la democracia, etc. Y que además, lógicamente, va a llevar a la polarización. Porque además, una cosa que no hemos dicho, pero que me gustaría decir, es que cada vez estoy más convencido que todo este elemento de polarización fundamentalmente va acompañado de un debate populismo-no populismo, democracia liberal. Claro. Es decir, este es el eje en el que en estos momentos cada vez se está moviendo más la creciente polarización que existe en las sociedades europeas. Yo creo que hay y en esto, lógicamente, la inteligencia artificial, si no la regulamos, si no la utilizamos como que también se puede utilizar como un instrumento para que esto no se produzca, sino que lo dejamos en libertad para que la gente, los intereses y quien controla esos medios acaben utilizando como un instrumento de difusión de un proyecto político claro y evidente, eso va a generar polarización, lógicamente, porque ese es el eje fundamental en donde hoy se mueve la polarización. Entonces, sí, es necesario regularlo. Y yo diría, como elemento así un poco de... esto lo he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo, y es que, tú que conoces muy bien este tema también, Cristina, yo creo que menos mal que está la Unión Europea. Menos mal que está la Unión Europea. No solo como agente internacional que tú apuntas, sino como elemento regulador de lo que nos está pasando en los países internos. O sea, yo soy menos optimista respecto a cómo los ciudadanos pueden reaccionar en contextos de polarización en determinados entornos nacionales, pero sí que creo que hay un elemento regulador importantísimo que es la Unión Europea. Y esa es yo creo, políticamente hablando, creo que esa es la gran batalla. Yo creo que hay que mantener la Unión Europea en el control de los partidos liberales democráticos. O sea, el cordón sanitario, que me parece imprescindible,
pero yo creo que el gran elemento donde hay que aplicar el cordón sanitario es fundamentalmente la Unión Europea. Y he venido a lo del tema de la inteligencia artificial. Yo creo que la regulación necesaria, yo no soy especialista en esta, pero necesaria e imprescindible, yo utilizo la inteligencia artificial, y por cierto me está haciendo cada vez más vago, porque cada vez que yo, que he sido un metodólogo de estos, me estudiaba todos los programas y todo, ahora digo, ¿cómo hacía esto yo? Ya no me acuerdo. Entonces voy al chat y pico, oye, quiero hacer una regresión con esto y esta variable, y me da la solución. Y cada vez me hago más vago. Claro, y esto puede generar de verdad un deterioro de las capacidades cognitivas. También. Porque en el fondo, la inteligencia yo creo que se desarrolla Sí. utilizando la lógica para resolver problemas. Sí. En la medida en la que subcontratemos o las nuevas generaciones Sí, sí. vayan subcontratando la resolución de problemas, no sé si se va a atrofiar una parte esencial del desarrollo de la inteligencia. No soy un experto para nada en esto, pero tengo esta duda, pensando en mis hijos también, ¿no? En los Sí, riesgos pero que... los que están estudiando esto en detalle suelen decir que el grado en que dejemos que la inteligencia artificial invada toda nuestra vida es directamente proporcional a la estupidez humana, ¿no? Lo digo porque tenemos en nuestras manos definir cuál es el papel de la inteligencia artificial y qué queremos hacer de ella. Yo este año me he puesto como objetivo personal plantear a mis alumnos, a mis estudiantes, que hagan ejercicios utilizando la inteligencia artificial, pero para los que tienen que saber mucho. Claro. Y el curso y si me sale bien este año, que está por ver, estoy en ello, el curso que viene lo plantearé para los exámenes. Pondré exámenes donde podrán utilizar inteligencia artificial. Ahora van a tener que estudiar muchísimo si quieren aprobar ese examen, ¿vale? Entonces, esto nos obliga a repensar cosas, pero a repensarlas con ese objetivo de que sea una ayuda, en este caso para el aprendizaje y el estudio, pero que no sustituya. No es fácil, tenemos que empezar a ver cómo. Pero lo que me está dando más miedo es que todo esto tiene que ver con la regulación que decíais, muy de acuerdo. En las últimas semanas me ha tocado a mí estar en dos tipos de foros, uno tecnológicos y otros financieros, en los que regulación es sinónimo de obstáculo. Aquí en España, ¿eh? Y con financieros y tecnólogos europeos. Regulación es sinónimo de obstáculo. Y donde cuando tú planteas Europa tiene que regular esto, te dicen déjate de regular y vamos a innovar como han hecho en Estados Unidos. O sea, regulación versus innovación. ¿Desde cuándo? Entonces, si a día de hoy hay una parte de la opinión pública, probablemente los que están más interpelados porque están en esos sectores, ¿no?, trabajando, que entienden que regulación es lo contrario de innovación y que además es un obstáculo, tenemos un problema mayúsculo dentro de casa, dentro de esa casa que es la Unión Europea. Y efectivamente yo coincido con vosotros que esto, si no se regula bien, es un torpedo en la línea de flotación de cualquier tipo de política que quiera erosionar la polarización o que quiera contribuir a generar mayores consensos. Con lo cual, ojo, como efectivamente cunda esa idea de que regulación es igual a obstáculo y es lo contrario a innovación. Yo estoy totalmente de acuerdo y me gustaría, ahora que lo vuelves a mencionar, antes he hecho una intervención que me parece muy, y luego ya si queréis abrimos el foro. Sí. Una reflexión sobre el tema del consenso que has dicho y que has dejado escapar por ahí, pero yo estoy de acuerdo desde mucho tiempo que estoy de acuerdo. Los consensos se generan en contextos determinados. Claro. El contexto del 78 era el contexto del 78. El que hoy se planteen problemas en la agenda desde un punto de vista ideológico, que nos empujen a revisar aspectos fundamentales de ese subconsenso, es un factor absolutamente necesario en la evolución de los sistemas políticos. Primero, porque las sociedades han cambiado, claro, la economía ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y segundo, porque además está súper demostrado, y el ejemplo más claro es en los Estados Unidos, aferrarse a principios constitucionales como elementos que son innegociables cuando se generan en un contexto concreto es un error político fundamental. Entonces, que se entienda que hacer ciertos planteamientos desde la izquierda, o desde la derecha, me digo, pero desde la izquierda, diciendo que esto hay que cambiarlo, que hay que cambiar la Constitución, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo que se entienda como un elemento de polarización, me parece un error de una magnitud tremenda. No entender muy bien en qué consiste un consenso
en un momento determinado y en qué consisten los momentos constitucionales. Los momentos constitucionales son momentos de acuerdos donde hay un contexto político y una relación de fuerzas políticas. A partir de ahí, las constituciones por definición se hacen viejas. Por eso inventamos mecanismos tan fundamentales como, uno, que hay un mecanismo de revisión de esa Constitución, y dos, que hay un tribunal constitucional que genere jurisprudencia, si no, no lo necesitaríamos. Entonces, si eso está ahí, un planteamiento político ideológico diciendo que hay elementos de esa Constitución que deben ser revisados, ¿desde cuándo eso es polarizar? ¿Desde cuándo? Es malentender, perdón, déjame decir, es utilizar la Constitución como un mecanismo de mantenimiento del status quo. Y ese es uno de los problemas también de este país, ¿no? Es utilizar constantemente el entramado constitucional como un elemento de mantenimiento del status quo. Y eso no puede ser, porque para eso tenemos, que ya es muy rígido nuestro sistema de cambio constitucional, tenemos mecanismos de cambio y tenemos un tribunal constitucional que está generando constantemente jurisprudencia. Si no, no lo necesitaríamos, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay nuevos conflictos, hay nuevos problemas, surgen en la sociedad, las soluciones evolucionan, los problemas, los retos son distintos. Entonces, pensar que replantear ciertas discusiones sea simplemente sinónimo de que usted quiere polarizar me parece impresentable. Ya he dicho esto que también lo quería decir.